Saludamos a Patricio Larrea, ingeniero en petróleos. Él fue viceministro de hidrocarburos. Ingeniero Larrea, muy buenos días. Hemos reportado las últimas cifras del precio del petróleo que se registran en este lunes. $128.98. El precio del barril de petróleo Brent, 125,38 el precio del petróleo referente ecuatoriano WTI. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este fenómeno y la posible evolución. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente el escenario geopolítico, la problemática que se está dando a nivel mundial nos tiene sumamente preocupados. Y en lo que tiene que ver con el tema de los precios del petróleo, hay una serie de aspectos que nos hacen pensar que van a haber variaciones importantes. Si bien este problema de Rusia y Ucrania crea una serie de inconvenientes, hay que ver qué es lo que está de por medio sucediendo, ¿no? Hay una tendencia, si bien hay una tendencia alcista, también hay que considerar que parte de los actores están buscando la forma de que de alguna manera se estabilice el precio y tratar de que vuelva a niveles que anteriormente existían. Hablando de referentes históricos, si no nos equivocamos, el precio máximo en el barril de petróleo se alcanzó hacia el año 2008, cuando se encontraba alrededor de unos $140 del barril. Así es, sí. Tenemos que también mirar cuál es la posición de los diferentes países en cuanto a buscar la forma de que esta escalada de petróleo que estamos viendo se pueda frenar y que la tendencia sea inversa. Es así como los Estados Unidos liberaron parte de sus reservas estratégicas. No sé si las cifras son las correctas. Lo que yo conozco, inicialmente liberaron 50 millones de barriles de las reservas, pero luego la decisión de Estados Unidos fue de liberar 500 millones de barriles. Entonces esto necesariamente va a impactar en el mercado y considero que en el tiempo corto, o diría en el corto plazo, va a haber una tendencia a la baja. También tenemos que considerar otro aspecto importante, que es la participación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que actualmente tienen una alianza con países fuera del cartel de OPEP. Ellos tuvieron una reunión la semana pasada, la reunión de ministros, en la que mantuvieron la política de incrementar en 400,000 barriles diarios la producción petrolera. Entonces, todos estos aspectos van a confluir en el sentido de tratar de que se estabilice el precio y no llegar a que siga subiendo y llegue a mayores niveles de precio. Ingeniero, muy buenos días. Ahora, este incremento del petróleo, sin duda alguna, por un lado beneficia al país, que va a contar con mayores ingresos en las arcas fiscales, y de otro lado está el incremento en el precio de la gasolina súper, que afecta de manera importante a un sector de la población, que incluso se ha advertido de parte de las comercializadoras que las ecuatorianas estarían dejando de consumir esta gasolina, y que ya hay una migración importante, y con este nuevo incremento esta migración también se incrementará a las otras gasolinas cuyos precios están congelados. Seguramente que sí, la tendencia es a que se use menos gasolina súper, y con esta escalada de precios eso va a seguir sucediendo. Tenemos el inconveniente de que el resto de la gasolina extra está subsidiada. La diferencia de los valores es fundamental. Entonces los usuarios van a seguir migrando hacia esa gasolina. Pero adicionalmente también hay que considerar otros aspectos. El hecho de que el país reciba
una mayor cantidad de dinero en la exportación de petróleo, también tiene que ser comparada con lo que necesita el país de importaciones. El país importa derivados, importa a precios que son relacionados necesariamente con el precio internacional del crudo. Entonces ahí tenemos un inconveniente importante porque ha habido un decremento en la producción de ciertos derivados de la refinería. La refinería nuestra necesariamente tiene que entrar en un proceso de inversión que le permita producir más derivados y eso no se ha dado. Y ahí tenemos un problema también importante. Ingeniero Larrea, en nuestro reporte del día de hoy con una fuente referente internacional, Radio Francia, hemos conocido sobre la presencia en este fin de semana de diplomáticos norteamericanos en Venezuela, hablando con Maduro. Se entiende que están negociando posible compra de petróleo, reducción de sanciones para Venezuela, motivados no solamente por la crisis energética, sino probablemente también por alineamientos de tipo geopolíticos con los últimos anuncios que había hecho Maduro. ¿Qué papel puede jugar Venezuela? ¿Qué papel los países latinoamericanos productores de petróleo, entre los cuales se encuentran en Ecuador, en el tema energético? Bueno, la participación es importante, ¿no? También hay que considerar que, bueno, Venezuela ha reducido su producción de petróleo de manera sustancial en el último tiempo. Ya no es el gran productor que era años atrás. Pero mantiene gigantescas reservas. Paralelamente a eso, no solo que han tocado las puertas de Venezuela, sino que también Estados Unidos, según se tiene conocimiento, lo que desean es que se incremente la producción de los países que son grandes productores y han iniciado conversaciones con Arabia Saudita, por ejemplo. Entonces, bajo ese mismo esquema de obtener tener mayor oferta de petróleo en el mercado y que de esa manera se pueda primeramente estabilizar el precio y luego, como les decía antes, lograr una tendencia hacia la baja. ¿Qué papel, por otra parte, o qué grado de control o de manipulación tendría Rusia en este tema? Permanentemente se habla de un posible cierre del suministro de gas a Europa, por ejemplo. Claro que sí, ahí hay graves problemas, ¿no? De la dependencia energética que se tiene de la élite del este, y ese es otro de los problemas graves. Hay mucha, por ejemplo, dependencia de Alemania del gas que viene de Rusia, ¿no? Entonces, ese es otro inconveniente importante. Todo eso lleva a que realmente los escenarios sean bastante, ¿cómo decirlo?, de difícil interpretación, porque muchas cosas se están manejando, ¿no? Hay que, por ejemplo, reconocer que el rol que tenía la Organización de Países Exportadores había estado disminuyendo su importancia en el mercado, pero que a través de una alianza con Rusia y algunos países no OPEP es que logró volver a tener una influencia dentro del mercado petrolero. Entonces ahí habrá también un esquema que tiene que ser visto, analizado y que va a tener también su incidencia. Aparte de eso, hay que también indicar que, por ejemplo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo está cambiando su secretario general en estos días. Entonces hay también ahí un esquema que necesita de un análisis profundo de qué es lo que va a pasar, ¿no? Ingeniero Larrea, ¿podemos creer que no se va a normalizar el precio de los combustibles, el precio del petróleo, mientras continúe el conflicto entre Rusia y Ucrania? Todo el mundo ha advertido que sabemos cuándo inicia un conflicto, pero no sabemos cuándo concluya, o de qué otros elementos dependería para que se pueda normalizar y esta tendencia a la baja a la que usted hacía referencia hace un momento pueda empezar a verse.
Sí, realmente es todos estos inconvenientes y todas estas situaciones que hemos tocado así ligeramente, que están relacionadas fundamentalmente con el problema bélico que se está viviendo. Pero también de la mano hay que pensar o revisar qué es lo que está sucediendo con una serie de insumos y de materias primas, ¿no? Que también tienen mucha volatilidad en el mercado. Entonces tú ves que productos de consumo, por ejemplo, como el trigo, la soya, ¿no? Han subido mucho de precio. Entonces el impacto no solo es en la parte petrolera, sino en absolutamente todos los bienes de consumo, ¿no? El oro, por ejemplo, que también ha subido un incremento y sigue subiendo el precio del oro. Y tú ves esa volatilidad. A veces están los productos hacia la alza, a veces hacia la baja. Entonces es un tema que afecta realmente a todo el mercado. ¿Qué va a suceder, por otra parte, ingeniero Larrea, con esa tendencia que quedó claramente establecida en esta última reunión reciente que se hizo de las distintas potencias del mundo sobre la reducción de la huella de carbono, el ir dejando de lado los combustibles fósiles? Se pusieron metas para el 2050, metas bastante ambiciosas que hoy en día están siendo por lo menos puesta en análisis y no reconsiderados. Se califica, por ejemplo, como un error de Europa, de Alemania particularmente, el haber facilitado la dependencia energética con Rusia. ¿Qué va a pasar con estas tendencias mundiales en cuanto a energías sustentables? Sí, bueno, en efecto, el dejar de lado la energía que se produce a través de los combustibles fósiles y llegar a los recursos que son renovables, ese es un tema que no es tan inmediato, que requiere de un proceso en el tiempo y que se choca con una serie de inconvenientes, y eso lo estamos viendo. Por ejemplo, una forma de cómo tú puedes hacer esa transición de los fósiles a los renovables es que vayas dependiendo menos de aquellos combustibles fósiles que son más contaminantes. Y uno de esos es el gas. El gas natural es el paso que considero necesario para que empieces a depender de fósiles que son más contaminantes y que puedas tener un periodo de transición hacia los recursos renovables. Pero ¿qué sucede ahora? Por ejemplo, a través del uso del gas natural, lo que has logrado es depender menos en etapas anteriores de la utilización del carbono, que es mucho más contaminante. Y resulta que ahora hay una explotación y una dependencia mayor del carbono. Entonces, todas estas políticas ambientalistas se están chocando con temas que van más allá de lo que desearíamos, ¿no? Esa menor dependencia de los recursos no renovables. ¿Qué tan importantes son los depósitos de gas natural en Ecuador, que entendemos hasta el momento están subexplotados? Bueno, mi criterio es que realmente Ecuador no tiene grandes recursos de gas natural, ¿no? Esa es mi percepción en cuanto a lo que he podido yo conocer, estudiar. Lamentablemente nuestras reservas de gas no son lo suficientemente grandes ni las expectativas como para que esta sea una alternativa nuestra, ¿no? Bien, una opinión final, ingeniero Larrea, sobre la evolución que puede tomar el precio de los combustibles en Ecuador. Por supuesto que están de por medio decisiones de carácter político del gobierno, pero desde un punto de vista técnico, ¿qué es lo que podría o debería suceder? Bueno, realmente nuestra dependencia es inmensa en cuanto al precio internacional, en vista de que dependemos de la importación de derivados de los combustibles, y eso, la única manera de poder de alguna forma disminuir esa brecha es entrando en procesos realmente por un lado, de repotenciación, pero una verdadera repotenciación de la refinería de Esmeraldas,
y también pensar en la construcción de una refinería, pero de una refinería de una capacidad que pueda ser manejable, no de un monstruo de refinería, una refinería de 250,000 barriles diarios, no más allá, ¿no?, de eso. Eso nos va a permitir una menor dependencia y ser de alguna manera más autosuficientes. Ahora se han hecho, hay muchos trabajos, hay muchos estudios que lamentablemente están en algunas carpetas y que no son puestos en aplicación. De lo que yo conozco, hay términos de referencia para entrar en unos procesos que permitan lograr inversiones y dar un paso cualitativo en ese sentido, pero no se los usa. Entonces estamos siempre a la saga de las cosas que debemos hacer. En eso tenemos que ser mucho más pragmáticos. Culminemos con un comentario final referente a este conflicto con ciertas características globales que se está dando allá en Ucrania. Esta era una... Me pedía que yo me pronuncie sobre eso. Sí, un pronunciamiento general, bueno, en realidad, un balance general de la situación actual que estamos viviendo hoy en día. La situación es muy difícil, realmente el ciudadano común y corriente no puede entender, no puede explicarse cómo se dan estas cosas, va más allá de nuestro análisis y depende mucho de cómo se manejan las piezas dentro de la geopolítica internacional y realmente dependemos mucho de las potencias a nivel mundial, ¿no?, que son las que tienen que definir cómo logran una estabilidad y una tranquilidad para todos. Bien. Gracias por habernos acompañado al ingeniero Patricio Larrea, ingeniero en petróleos. Él fue viceministro de hidrocarburos.